en Cristo, así también recibiste un manual. Compras un aparato, compras una televisión, compras un tostador, compras una licuadora, y si te das cuenta, a lo mejor nunca te has dado cuenta, todos esos aparatos vienen con un pequeño librito y dice manual de usuario, ¿sí? O sea, es para enseñarte, es para mostrarte cómo es que ese aparato funciona. Y yo, mira, obviamente esa nueva vida que nosotros recibimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, venía con este librito llamado Biblia, recopilación de libros, 66 libros juntos en un solo libro, separados entre Viejo y Nuevo Testamento, y separados también entre libros poéticos, libros históricos, libros proféticos y demás. Entonces, todo esto, amado hermano, forma parte de la lámpara que Dios nos da para que sepamos por dónde caminamos. Todo esto forma parte, amado hermano, para que alumbre el lugar por donde nosotros vamos y sepamos si realmente vamos bien. Pasamos la mayoría del tiempo pensando que vamos bien, cuando realmente nosotros, amado hermano, ni siquiera nos preocupamos de saber si la Biblia lo aprueba. Y nos acercamos a veces a ciertas personas y les decimos, ¿verdad que mi vida no es tan mala? Tratando de alguna manera de darnos una palmadita en la espalda y consolarnos a nosotros mismos, pensando que realmente no somos tan malos y no caminamos de una manera tan mala como tal vez debiera de pensarse. Nos justificamos a nosotros mismos, y esto es un engaño del diablo, esto es una doctrina, esto es una doctrina que proviene del mismo Satanás, esta es una doctrina de demonios. Cuando nosotros empezamos a, de alguna manera, diluir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escrito, y empezamos a vivir de una manera permisiva, quiere decir que nosotros ya caímos en un engaño de Satanás. Y si caímos en un engaño de Satanás, eso quiere decir que el Espíritu de Dios ya no nos está ministrando. Porque lo primero que haría el Espíritu Santo es traernos convicción por causa de la situación o por causa de lo que nosotros estemos viviendo en una manera contraria a la palabra de Dios. Entonces, apostatar de la fe significa abandonar los preceptos o los consejos que están escritos dentro de ella. Cuando nosotros vemos la apostasía en el Viejo Testamento, la apostasía, amado hermano, era vista como una traición a Dios. Entonces, en otras palabras, abandonar los preceptos bíblicos, abandonar los consejos escritos dentro de la palabra de Dios, es estar traicionando a Dios. Y usted no puede decir que usted tiene una amistad con Dios, amado hermano. Usted no puede decir, es que yo estoy con Dios, es que Él sabe que yo lo amo, cuando usted dejó de seguir las enseñanzas bíblicas. Usted, amado hermano, está en la misma condición que estaba antes de conocer a Cristo. Está en enemistad para con Dios. Hay una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Y esa separación, amado hermano, solamente es viable a través de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden? Es por eso, amado hermano, que es bien serio el aspecto de saber, amado hermano, qué es realmente la iglesia y qué soy yo en Cristo. Y qué son las personas que ministran al pueblo de Dios. Yo he escuchado personas que llegan al punto de decir que un pastor no tiene por qué meterse en la vida de una persona que se congrega en una iglesia. Pero la pregunta es,
Eso es lo que esas personas dicen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Hasta dónde Dios permite que las personas que Él levanta para edificar a su cuerpo, para edificar a su pueblo, tienen hasta cierto punto, si usted quiere decirlo así, el deber, la obligación de ver qué es lo que sucede con su vida? Porque todo se traduce, amado hermano, a que todo lo que tiene que ver con su vida carnal, afecta, amado hermano, su vida espiritualmente hablando. Y si afecta su vida espiritual, amado hermano, no solamente le va a afectar a usted, sino que va a afectar a los demás espiritualmente, amado hermano. Cuando uno deja de seguir los mensajes, los pasajes, los consejos, lo que está escrito dentro de la palabra de Dios, amado hermano, siempre va uno a acabar afectando a terceras personas. Entonces la apostasía, amado hermano, es la acción, es en efecto el separarse de las enseñanzas bíblicas. Entonces yo no puedo entender cómo se puede vivir con una persona a la que no se le hace caso. O sea, con una persona con la que continuamente, o sea, uno quiere estar conviviendo, pero de la manera en que yo quiero. A veces dentro de lo que tiene que ver con pequeñas observaciones que a veces yo hago. A veces los niños quieren jugar, y hay niños que son muy tranquilos, que son muy calmados, y que hasta para jugar son pacíficos, y ellos quieren jugar con un carrito, pero el otro niño quiere jugar a las luchitas y siempre lo quiere estar golpeando. Entonces esa es un ejemplo para denotar cómo es que sucede a veces el modo en cómo nosotros nos queremos relacionar con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo me quiero relacionar contigo, pero ¿sabes de qué nos vamos a relacionar? A mi manera, y no vamos a jugar al carrito, vamos a jugar a las luchitas, y yo soy quien siempre te va a estar agrediendo, siempre te va a estar pegando. Y una relación así, amado hermano, obviamente de ninguna manera es algo que Dios acepta. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es apostasía, amado hermano, este es un mal que ya afecta a la mayoría de las iglesias. Y si en iglesias, amado hermano, no se ha visto congregacionalmente, la apostasía, amado hermano, sí es algo que ya se ve en muchos cristianos individualmente. Se han apartado, amado hermano, de las enseñanzas bíblicas porque les parece a ellos que es mejor vivir de la manera que ellos piensan. Pero Dios nunca, amado hermano, quiso darnos su palabra para saber qué opinábamos nosotros acerca de lo que Él decía. No sé si esta sea la mentalidad de alguno de ustedes, y dentro de lo que tiene que ver con escudriñar la palabra de Dios, han llegado a esa conclusión de que Dios nos dio la palabra para que nosotros opinásemos si lo que Dios estaba diciendo era bueno o era malo, o si a nosotros nos gustaría vivir como Él manda. Es un error. Y esto también, amado hermano, es una enseñanza que proviene de los demonios, donde nosotros empezamos a opinar. Y es que a mí me parece que la palabra de Dios dice esto, pero creo que sería mejor verlo de esta manera y vivirlo de este modo como yo pienso. Eso es apostasía. ¿Sí me entiende, amado hermano? Y hoy muchas personas, amado hermano, por no escudriñar las Sagradas Escrituras, por no hacer caso a los mensajes bíblicos, usted pudiera pensar que yo soy el merolico que habla todos los domingos, pero déjeme decirle que soy más que eso. Por unos momentos
el Señor Jesús me permitió tomar el lugar desde el cual Él habla, para permitirme que yo les hable cosas que tienen que ver con Él, y solamente me usa como un medio para decirle cosas que están escritas dentro de su palabra. Y pudiera decir que sería la mejor cuestión de solamente cambiar al predicador y buscarnos uno que hable conforme a lo que nosotros queremos escuchar. Pero entonces no sería un transmisor del Señor, no sería una persona que habla en nombre del Señor Jesucristo. Sería una persona que habla por sí mismo, y sería una persona que transmite enseñanzas que tienen que ver con demonios. Entonces, cuando usted empieza a estudiar el término griego que tiene que ver con apostatar, amado hermano, esta palabra significa abandonar, significa romper públicamente con la doctrina o con la enseñanza que se profesa. Nosotros profesamos una doctrina, y dentro de la enseñanza que profesamos decimos que la Biblia es un manual dado por Dios para que nosotros vivamos de una manera pía o de una manera santa. Decimos que la Escritura es suficiente, que no hace falta más que añadirle, que no hace falta más que pensar acerca de ella que lo que ella misma nos dice. Nosotros profesamos esa fe en cuestión de enseñanza, en cuestión de alabanza, en cuestión de adoración. O sea, tenemos un modelo en cuestión de vida diaria, tenemos un ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo mismo, dándonos ese ejemplo de cómo debe de vivirse la vida cristiana. Y si alguno no se conforma a las sanas palabras escritas dentro de la palabra de Dios, ella misma nos dice que el tal está envanecido y definitivamente es un ignorante y no sabe nada. Si no se conforma a las sanas palabras, porque hay un montón de habladores de vanidades que rebajan, amado hermano, la palabra de Dios, y se dan libertades que realmente la palabra de Dios no da, y empiezan a vivir sus vidas como ellos piensan y como ellos quieren. Y déjeme decirle, amado hermano, que dentro de lo que tiene que ver con la palabra apostasía, esa persona simple y sencillamente, físicamente, dentro de lo que tiene que ver la práctica, ya se ve que esa persona apostató de la fe. Y lo único que hace falta, amado hermano, es que se arrepienta o que la persona se muera, para que definitivamente, amado hermano, la persona se vaya al infierno. Otra vez ya va a empezar, todo estaba tan bien, ya va a empezar otra vez a hablar del infierno, en el sentido de la desobediencia, amado hermano, en lo que tiene que ver a un rey. No se considera, amado hermano, como una cosa simple. La desobediencia, amado hermano, es rebelión. O sea, el desobedecer a los mandatos, a los preceptos bíblicos, a los consejos escritos dentro de la palabra de Dios, no es una pequeña desobediencia de una mente que a lo mejor no acaba de entender un concepto bíblico. Es una rebelión en contra de Dios mismo. ¿Sí me comprenden? Y no sé si usted sepa, pero dentro de lo que tenía que ver con una rebelión que se levantaba en contra de un rey, la rebelión completamente era aplastada, matando a quienes la propiciaban o a quienes la llevaban a cabo. Eran exterminadas comunidades enteras en rebelión en contra de un rey.
Y cuando la palabra de Dios está hablando acerca de apostatar de la fe, se está hablando en cuestión de una clara rebelión en contra de no cualquier ser humano, sino en contra de Dios mismo. Hoy, amado hermano, usted puede estar sentado aquí en este lugar, y usted puede estar, amado hermano, en una posición de rebelión contra Dios. En otras palabras, dentro de lo que tiene que ver la esencia de dónde proviene esta palabra dentro del griego, también se entiende como una deserción. No sé si usted sepa que los militares tienen que cumplir con cierto tiempo dentro de lo que tiene que ver con la milicia, y cuando ellos abandonan sin haber cumplido ese tiempo, a los tales se les considera desertores. En otros países la deserción se castiga. La deserción, amado hermano, es un delito que se castiga con cárcel. Aquí las leyes están muy rebajadas y hay gente que se mete y se sale. Y ese mismo concepto que tienen acerca de cómo una persona se mete y se sale al ejército sin pagar consecuencias, es el mismo concepto, amado hermano, que desafortunadamente muchos cristianos tienen hoy en día. Y lo primero que dicen es que sí, me enrolé y firmé, pero ¿qué crees? Que ya no me gusta. Y me voy. Adiós. Pero déjame decirte, amado hermano, que así como dentro de lo que tiene que ver la deserción en el ámbito de lo legal, en el ser humano, en la vida humana, la deserción espiritual, amado hermano, también tiene una consecuencia. Pero, amado hermano, es que yo sigo viniendo a la iglesia. Sí, hermano, sigues viniendo a la iglesia. Y tal vez eso es algo que te haga todavía más culpable. Cuando, aún escuchando las verdades bíblicas, aún escuchando los consejos de la palabra de Dios, los escuchamos, amado hermano, y no los hacemos. Eso es apostasía. Y dentro de la palabra de Dios, amado hermano, se considera un delito grave. No es cualquier delito. Dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de lo legal, hay delitos que no son considerados tan graves. Hay delitos que son considerados graves y hay delitos que son considerados como muy graves. Y yo creo que un delito grave, pues obviamente es el asesinato, el homicidio, es un delito grave. Y a lo mejor el pasarte un alto, pues es un delito no muy grave. Entonces la apostasía es un delito muy grave. Ya ves cómo la Biblia también tiene mucho que ver con leyes, ¿no? ¿Sí? Es que aplica mucho todo eso también. Entonces, la apostasía se considera como un delito grave, y obviamente cuando un delito grave se comete, pues obviamente no te van a decir es que usted tiene que pagar un ticket de 3 días de salario mínimo. No, se va a tener que ir a un juicio, y esa es una oportunidad que las leyes de todos los países dan, en presunción de que tal vez la persona pueda ser inocente. Pero si somos encontrados culpables, entonces no vamos a pagar 3 días de salario mínimo. En ciertos lugares en Estados Unidos se paga con la vida, porque hay pena de muerte, y en otros estados hay cadena perpetua. Entonces, imagínate nomás la seriedad
de esta clase de delito que se puede cometer en cuestión de lo que tiene que ver con rechazar la verdad. Porque cuando se rechaza, amado hermano, la verdad, pues tú pudieras decir, bueno, pues es que rechazo la verdad, pero no rechazo la salvación que me la dejen, la verdad no. Pero las dos cosas van de la mano, la verdad y la salvación van de la mano y no se pueden separar. Una persona puede no estar queriendo vivir en la verdad y aún así considerarse salvo y se está mintiendo a sí mismo, se está engañando. Esta verdad, amado hermano, fue defendida por nuestro Señor Jesucristo, murió por ella. La salvación, amado hermano, fue, amado hermano, algo que Él tuvo que conseguir para que todos y cada uno de nosotros resultáramos absueltos de aquellos pecados, amado hermano, que condenaban nuestra existencia a pasar la eternidad en el infierno. Pero, amado hermano, pasado el tiempo, dadas las circunstancias de cómo es el sistema de todas las naciones hoy en día, el mismo sistema vuelve a aprisionar, vuelve a esclavizar a las personas. Y una vez más, la persona tiene necesidad de reconocer estas verdades de la palabra de Dios. Es por eso, amado hermano, que muchas personas se acaban perdiendo. La Biblia advierte sobre estos peligros, amado hermano, de perderse, y exhorta, amado hermano, a los creyentes continuamente a permanecer firmes en su fe y no apartarse de ella, no cualquier clase de fe. O sea, el católico también tiene fe. Y una de las cosas que le reclamaba Lutero en el tiempo de la Reforma no era que se habían apartado de tener fe, sino que se habían apartado de las Sagradas Escrituras. Todos los reformadores levantaban una acusación en contra de la Iglesia Católica porque ella se había apartado de las Sagradas Escrituras. Y tú pudieras decir, si les preguntaban que si tenían fe, muchos de ellos decían, es que nosotros tenemos fe, pero se habían apartado de las Sagradas Escrituras. Entonces, la apostasía, amado hermano, es una traición a la fe que se tiene o que se tuvo y que se tuvo en Dios. Es volver, amado hermano, en definitiva a nuestro viejo modo de vivir antes de conocer a Cristo. El pueblo de Israel abandonó la fe en nuestro Señor Jesucristo y se abandonó también lo que la palabra de Dios decía acerca del no adorar a otros dioses. Éxodo 32, 1 al 6 te dice que ellos empezaron a adorar un becerro en el desierto, después de haber sido librados de la esclavitud. Entonces tú te das cuenta que son librados de la esclavitud en Egipto, que para nosotros es un simbolismo o es una figura de lo que es el mundo, y ellos desafortunadamente, aún que tenían a Dios presente con ellos, amado hermano, ya se habían dejado esclavizar una vez más. Y no era que Dios no estuviera con ellos, porque en el desierto dice la palabra de Dios que Dios caminaba con ellos en el día en una columna, en una nube, y en la noche en una columna de fuego. Entonces quiere decir que Dios no se apartaba de ellos. Pero ¿qué crees? Ellos se habían apartado de Dios. Y eso es lo que desafortunadamente lo que muchas veces nosotros hacemos. Dios no nos deja, pero nosotros, amado hermano, lo dejamos a Él. Y uno puede decir, es que yo le digo muchas cosas a Dios, pero la pregunta no es cuántas cosas le decimos a Dios, sino la pregunta más bien es cuántas cosas me dice Dios a mí. Dios no ha dejado de escuchar nuestras voces, pero nosotros sí dejamos de escuchar su voz. Y dentro de lo que tiene que ver con nuestro ser espiritual, hay muchos de nosotros, amado hermano, que solamente nos guiamos por el yo pienso. Hay muchos de nosotros que solamente nos guiamos por el yo creo. Hay muchos de nosotros, amado hermano, que hoy nos guiamos por el yo siento.
y no por la palabra de Dios dice. Ya muy poca gente, amado hermano, cuando habla acerca de lo que Dios le muestra, dice, es que la palabra de Dios dice. Y la mayoría dice, es que yo creo, es que yo pienso que las cosas no deberían de ser así. Es que yo creo que las cosas deberían de ser de otra manera. Amado hermano, creo que no estás escuchando la voz de Dios. Entonces la gravedad de la apostasía en la Biblia, amado hermano, se relaciona con el hecho de que la persona voluntariamente hace una renuncia voluntaria, ¿sí? Hace una renuncia con sus hechos. A veces puede decir, es que tú sabes, unos dicen hasta Chuchito, que yo no me alejo de ti. Pues no necesariamente te alejas verbalmente, pero desafortunadamente, dados los hechos y el análisis que se hace acerca de comportamientos, hay muchas personas que hoy en día, hermano, ya viven alejadas de Dios, viviendo en el yo creo, viviendo en el yo pienso, viviendo en el yo siento. Y muchas veces, a mí luego a veces me llegan a preguntar, es que usted no siente. No, le digo, yo no siento, soy soldado, y un soldado solamente obedece. ¿Sí me entienden? Un soldado solamente obedece, no se pone a cuestionar, no se pone a ver. Es que la orden que usted me dio, señor sargento, es algo que a lo mejor yo considero que no está bien y creo que pudiera hacerse de otra manera. Usted dice que yo vaya a tal lugar y lo haga de este modo, pero ¿qué cree? Que yo tengo una mejor idea. Y así, amado hermano, es como desafortunadamente vive una persona que apostató de la fe. Para él, amado hermano, la palabra de Dios ya no es la autoridad en su vida. Y hoy usted ve un montón de situaciones de supuestamente gente que conoce al Señor. Dice la palabra de Dios que los hijos de Samuel, Joel y Abías, quienes servían en el templo, usaron hasta su posición, amado hermano, que tenían dentro de lo que tiene que ver con el servicio al Señor, para de alguna manera beneficiarse ellos mismos. Ya, amado hermano, cuando usted ve todas estas cosas, si usted ve ministros que de alguna forma se benefician o buscan el beneficio por el simple y sencillo hecho de que ellos ministran o son servidores del Señor, ellos lo dicen, servidores del Señor, servidores del Señor, amado hermano, ya usted puede ver claramente, amado hermano, la apostasía manifestada en esas personas, a pesar de que ellos son líderes, ¿sí? De que ellos son los siervos. Esa palabra nunca se intentó que la palabra siervo fuera usada con esa demasía de orgullo o de soberbia. Fue una palabra empleada dentro de la palabra de Dios para que la persona se considerara en posición de humildad y en esa posición de humildad sirviera también a los demás. Yo aquí soy el siervo, pero no crean que yo se lo estoy diciendo que soy el siervo, estoy diciendo que yo soy aquí el servidor, dentro de lo que tiene que ver con el compartimiento de la palabra de Dios, dentro de lo que tiene que ver con el servir a Dios, en lo que tiene que ver con su vida espiritual. Y no lo digo a modo de orgullo, lo digo a modo de humildad, porque Dios confía a los hombres las almas de otros hombres. Y si viera la tremenda responsabilidad que recae sobre la vida de la persona que de alguna forma tiene esa responsabilidad, déjeme decirle, amado hermano, que usted diría, yo no quisiera estar en sus zapatos ni en los zapatos de ninguno que tenga que ver con estar lidiando con el pueblo del Señor. Dura cosa, amado hermano, es
tener que estar lidiando, amado hermano, con el pueblo del Señor. La consecuencia de la apostasía, amado hermano, después de todo pudiera considerarse: ay, es que no es nada, es que ay, Dios la va a pasar. Nada, pasa nada, no pasa nada. Todo a su debido tiempo. Todo tiene su tiempo. Hoy podemos estar rebelándonos en contra de Dios, y Dios desde el cielo mira y ve que los pensamientos de los hombres son vanidad, y que esa rebelión efectuada por los hombres puede ser aplastada por Dios, como que si esa rebelión fuera un montón de cucarachas. Y perdóneme la expresión, pero tarde que temprano Dios pagará a cada uno según sus obras, y lo traerá a cuentas, amado hermano, de lo que en el cuerpo hizo. Es por eso que la condenación eterna, amado hermano, va a tener que ser sufrida en lo que usted conoce como el sentir del cuerpo. Usted pensaría que Dios va a condenar el pecado del ser humano en una forma en la que el hombre no sepa qué es el dolor. Pero no, hermano, Dios va a condenar el pecado del ser humano en una forma en la que usted ya conoce qué es dolor, ya conoce qué es sufrimiento. Y es por eso que estas advertencias, amado hermano, son y vienen a la vida de Timoteo, diciéndole: debes de saber esto. El Espíritu lo dice claramente, no hay equivocación al respecto. Va a llegar un tiempo en que algunos hombres van a apostatar de la fe, y ellos se van a convertir en maestros propagadores de enseñanzas que provienen de demonios. Y desafortunadamente, al no hacer caso a la palabra de Dios, hoy ya muchos participan de doctrinas de demonios. Este estado, amado hermano, de apostasía es tan serio que la palabra de Dios en Hebreos 6:4-6 dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, luego recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a burla, a que la gente se burle y diga: es que este decía que es cristiano, y míralo cómo anda, y míralo cómo se comporta. Y si quieres conocer a un enemigo de la iglesia, y si quieres conocer a un enemigo de otro cristiano, ¿sabes quién es? Uno que apostató de la fe. Ese va a ser el peor enemigo de la iglesia, y ese va a ser el peor enemigo de otro cristiano. Una persona que apostata de la fe, amado hermano, una persona que se rebela en contra de Dios, amado hermano, es el peor enemigo del cristianismo. Y hoy en día la iglesia cristiana, amado hermano, tiene un montón de enemigos, porque hubo muchos profesos que llegaron y se metieron dentro de la iglesia, pero ellos pensaron que era mejor como yo pienso, que era mejor a mi manera,
que era mejor de la manera en como yo digo que las cosas se deben de hacer. Funciona mejor. A Satanás le pareció que Dios no gobernaba con rectitud y dijo: subiré hasta el monte de Dios y ahí me sentaré, hasta el trono, ahí pondré yo mi estrado y desde allí gobernaré. ¿Por qué, amado hermano? Porque a Satanás le pareció que Dios no gobernaba con rectitud, que Dios no gobernaba de una manera justa, que Dios no gobernaba de la manera que se debía de hacer. Y él, amado hermano, tenía una mejor idea. Hoy en día Satanás gobierna, amado hermano, esta tierra. Y si tú te pones a ver la manera en la que él gobierna, la palabra de Dios dice que él, como gobernante y como opresor de este mundo, a sus esclavos nunca les abrió la puerta. Él no suelta, amado hermano, a una persona a quien él esclaviza. Si tú te estás de alguna manera creyendo o esperando que Satanás de alguna manera suelte a alguien quien esclavizó, déjame decirte que estás muy equivocado. Y si tú piensas que por causa de tus oraciones Satanás lo va a soltar, déjame decirte que la sangre de Cristo fue más poderosa o es más poderosa que tus propias oraciones, y que hay un modo de cómo la persona puede soltarse. Y la semana pasada te decía que Dios nos dio un arma poderosísima llamada arrepentimiento. Y si la persona, amado hermano, no se arrepiente, difícilmente, amado hermano, pudiera decirte que Satanás va a soltar a esa persona. Y no quiero de ninguna manera espantarte. Lo que quiero es hacerte consciente de que esta cuestión, amado hermano, de abandonar la fe, amado hermano, de alejarte de los consejos bíblicos, amado hermano, de alejarnos de lo que la palabra de Dios enseña, es algo muy serio dentro de lo que tiene que ver con la fe cristiana. Amén. Ponte sobre tus pies. Apostasía, amado hermano, es un peligro. Ya es una realidad. Tú pudieras decir: a mí no me va a llegar. Tú pudieras decir: a mí no me va a tocar. La apostasía es un peligro real ya para todo creyente. Y se pudiera, amado hermano, estar a punto de caer en la apostasía, o se pudiera ya estar viviendo, amado hermano, en apostasía. Y pudieras decir: Dios nos dejó desprovistos. No, Dios dio, amado hermano, advertencias, y también, amado hermano, dio herramientas. Dice la palabra de Dios, amado hermano, en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la herramienta? La adhesión, amado hermano, al Señor Jesús, la permanencia al Señor Jesús, amado hermano, y el no separarse de Él y de todo lo que Él dijo. Vamos a inclinar nuestro rostro